gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes, ejemplar, muy querido, queremos seguir tu camino. Tu enseñanza vida nos da, tu alegría y tu amistad. Eres tú. Sean bienvenidos, queridos alumnos de 10º año. El tema a tratar el día de hoy es la escritura de los aztecas, ¿sí? El día de ayer hablamos sobre los mayas, ahora vamos a hablar sobre los aztecas. Pero, ¿qué son los aztecas? ¿Sí? Ellos abrieron diversos tipos de literatura oral, aunque no creeríamos, ¿sí? Pero los aztecas abrieron diversos tipos de literatura oral, utilizando la escritura pictográfica para registrar sucesos históricos y religiosos. Esta escritura era grabada en papel o en piel de animales. Aún se conservan algunos de estos escritos llamados códices. La civilización azteca desarrolló precisos conocimientos astronómicos, cuyos resultados más importantes fueron los calendarios, unos rituales y otro solar. El calendario ritual o religioso era utilizado por los sacerdotes, ¿sí? Era utilizado por los sacerdotes. Tenía 260 a 360 días, más 5 días sagrados, en los que no se podía hacer nada de nada. No podías hacer nada en esos días. El destino de los hombres estaba rigurosamente señalado en el calendario. Sí, entre los aztecas, los augurios y los horóscopos alcanzaban un gran desarrollo. ¿Qué aportes hicieron los aztecas en la escritura? Los aztecas se destacaron en la construcción de ciudades, la ciencia y las variadas expresiones en el arte. Tenía su propia escritura, un sistema de numeración y un calendario, como ya habíamos comentado, ¿sí? Este constaba de 18 meses. Un calendario que constaba de 18 meses, de 20 días cada uno y de 5 adicionales. ¿Te acuerdas que en estos 5 días no podían hacer nada de nada? Pues sí, era inferior al de los mayas. Te preguntarás, además, ¿qué usaban los aztecas para pintar? Los aztecas o los artistas aztecas fueron muy creativos, utilizando tejidos, utilizaban plumas para la fabricación de los artefactos, ¿sí? De los artefactos decorativos o rituales. Los materiales que más utilizaban eran la madera y las piedras, aunque muchas veces utilizaban pintura, tonos de colores o piedras preciosas. Voy a mostrar el día de hoy un video relacionado sobre la vida y escritura de los aztecas.
Mientras que los mayas se establecieron en lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio llamado azteca abarcó del Golfo al centro de México, desde luego con una zona de traslape entre ambas culturas. Además, cuando los aztecas llegaron a su mayor expansión por el año 1300, la civilización maya ya había pasado su periodo clásico 400 años antes. Las primeras ciudades mayas se fundaron por el año 750 a.C., al mismo tiempo que se fundaba Roma, y las últimas fueron abandonadas por el año 950 después de Cristo, cuando Europa estaba en plena Edad Media. Los aztecas, llamados más propiamente mexicas, fundaron su imperio en el siglo XIV, cuando los Medici se volvían de las casas más poderosas de Europa, y duró hasta 1521 con la llegada de los españoles. La lengua de los mayas está emparentada con las de Centro y Sudamérica. Entre sus dioses están Chac, el dios de la lluvia, y Cuculcán, la serpiente emplumada. Los mexicas, por su parte, provenían de las tribus del norte de México y sur de Estados Unidos. Al llegar al Valle de México, tomaron y adaptaron varios elementos de las culturas locales. Aunque las grandes ciudades mayas se habían abandonado, la gente y su cultura aún permanecían. El equivalente mexica de Chac era Tlaloc y de Cuculcán, Quetzalcóatl, y trajeron a su propio dios de la guerra, Huitzilopochtli, como su deidad principal. Por sus orígenes tan diferentes, el lenguaje de los mexicas, el náhuatl y el maya, tienen estructuras tan distintas como el español y el alemán. Los mexicas se asentaron en el lago de Texcoco, el cual se transformó en la poderosa ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1325. Desde ahí, el Huey Tlatoani exigía a los pueblos conquistados tributo de pieles, cosechas, artesanías y jóvenes para sacrificios humanos. ¿Gulp? Los impuestos sí que eran peores en esos días. Los mayas nunca tuvieron un imperio consolidado, sino que eran una serie de ciudades-estado gobernadas por los sacerdotes, entre las cuales había comercio y constantes guerras. La cultura maya llegó a ser muy avanzada. Son el pueblo americano con el sistema de escritura más sofisticado. Usaban ideogramas, símbolos que significan ideas, y fonogramas, símbolos que se traducen en sílabas. Además, tenían el concepto del número 0, que les permitía hacer cálculos extremadamente complejos, con lo que predijeron el movimiento de los astros y construyeron pirámides más altas que los aztecas, o cúpulas y arcos que los mexicas no tenían, además de hacer espacios interiores más amplios. Los mexicas, a su vez, desarrollaron importantes tecnologías para la agricultura, como las chinampas y canales para regar sus cultivos, o sistemas de drenaje que asombraron a los españoles tanto como el aseo personal, lo cual les permitió tener un ejército bien cuidado para sus conquistas. Cuando llegaron los españoles, la cultura maya residía en pequeños reinos y comunidades esparcidos en la península de Yucatán y Guatemala, mientras que el imperio mexica estaba en su máxima expansión. Con la ayuda de pueblos dominados por los mexicas y enfermedades que importaron, los europeos derrotaron al imperio azteca en pocos años, pero les tomó casi otros 100 conquistar a los pueblos mayas. Todavía en 1761, el maya Jacinto Canec lideró una rebelión indígena en Yucatán. De hecho, la herencia maya sigue viva en la actualidad. Los lacandones, zoques, tzotziles y tzeltales, entre muchos otros, aún hablan lengua maya y conservan sus tradiciones. En cuanto a los mexicas, tienen sus herederos en los pueblos nahuas que habitan el centro de México, y su lengua, el náhuatl, está presente en el español en cientos de palabras, como coyote, tomate y chocolate. Así que la próxima vez que veas una película que no distingue mayas y mexicas, recuerda: mexicas, pueblo guerrero que dominaba el centro de México cuando llegaron los españoles. Mayas, antigua civilización de Centroamérica con afinidad por las matemáticas y la astronomía. Ambos pueblos continúan vivos en su cultura y en su gente. Los aztecas tuvieron una escritura ideográfica o jeroglífica. Esto es, la representación de los objetos en forma directa y por medio de símbolos. Los aztecas abrieron diversos tipos de literatura oral, utilizando la escritura pictográfica para registrar sucesos históricos y religiosos. Esta escritura era grabada en papel o piel de animales.
aún se conservan algunos de estos escritos llamados códices. Aquí te muestro el sistema numeral de los aztecas. Como actividad del día de hoy, brevemente escribe tu nombre con otro sistema de codificación estudiado. Aquí te dejo dos ejemplos de escritura azteca y escritura maya. Si eliges la opción de escritura azteca, podrás elegir uno de esos códices o códigos que te representen, y en el alfabeto maya sí puedes escribir tu nombre a través de estos dibujitos que ves que está en cada letra. Podrás diseñar tu nombre o con los códices de la escritura azteca. Cualquiera de las dos opciones puedes elegir, o bien escribirlo o bien elegir un códice, una figura que te represente. Y como segunda actividad, que expliques qué entiendes por escritura pictográfica. Ese nombre ya lo hemos mencionado en algunos videos, en algunas clases. ¿Qué entiendes por pictográfica? Sin más que decirnos, concluimos el día de hoy. Nos volveremos a ver en un próximo video. Gracias.